Nazareno, Rey de los judíos. Fueron 3 idiomas puestos en ese tablero para que el mundo reconociera quién estaba allí. Y parece curioso y coincidencia, pero todo tiene una gran explicación y una profundidad. Fueron 3 personas, hermanos, 3 personas que estuvieron cerca de la cruz del Señor Jesucristo en su muerte. Cuando Él iba entrando, cargando ya su cruz después de recibir los terribles azotes, ya no pudiendo el Señor Jesús en plena agonía, ni teniendo fuerza para cargar esa cruz, tomaron a Simón, Sireno, y él cargó la cruz de Cristo. El centurión que estuvo pendiente hasta el último momento, cuando el Señor Jesús ya estaba entregando, dice la Biblia, el espíritu, un romano, un centurión. Y un malhechor más estuvo al lado del Señor Jesucristo los últimos momentos de su angustia y de su muerte. Fue este personaje, hermanos, de las curiosidades que encontramos en las Escrituras acerca de los 3, que hay varias formas, nos habla de exactitud, porque 3 son los que crean al hombre, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Y 3 son los que consuman el plan de salvación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la cruz suceden cosas extraordinarias. En la cruz se encuentran los condenados, el que murió en su pecado, el que murió al pecado y el que murió por todos los pecados. Es muy interesante. El hombre dice claramente lo siguiente: nosotros somos condenados, dice. Noten lo que está diciendo. ¿Quién es un condenado? Cuando los malhechores se empiezan a discutir, uno injuria al Señor Jesús y le da una tentación más, poseído por el demonio, pero otro recibe el Espíritu Santo. Nosotros estamos en la misma condenación, dice el verso número 40, más ningún mal ha hecho. Pero hermanos, ¿quiénes son los condenados? Desde que el hombre decidió desobedecer y separarse de los lineamientos del Creador, empezó su condena. Cuando el Señor le dijo a la primer pareja que no comieran de tal árbol, porque el día que de él comieren, ¿qué cosa? Ciertamente morirán. Y cuando decidieron mal, entonces empezó la crisis de la condenación. Todos en Adán, ¿qué cosa? Somos condenados, somos pecadores. Todos en Adán estamos viviendo una condenación. Muchas veces los condenados quieren resolver la vida. Muchas veces personas condenadas en este planeta, o pecadoras como le quieran llamar, queremos resolver la vida de los demás, pero todos somos condenados. En la cruz del Calvario, en medio de este momento tan difícil que vivía la tierra y el cielo, donde se iba a ver la separación del Padre y el Hijo, donde las tinieblas cubrían la cruz del Calvario, encontramos todavía rayos de salvación, los últimos momentos de la vida del Señor Jesucristo. El Señor Jesús no perdió ningún minuto para poder salvar un alma más. Aún su oración, hermanos, la oración del Señor Jesucristo, cuando Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen, tiene un efecto que va desde el pasado, presente y futuro. La sierva del Señor revela que la oración de Jesús en relación a perdónalos, porque no saben lo que hacen, tiene que ver desde la primera condenación hasta el cierre de la gracia.
La aflicción de Jesús era la salvación de los condenados, la salvación de los pecadores. Y todavía cuando Él está diciendo, perdónalos, está recordando a aquellos que lo traicionaron, que lo entregaron, que lo condenaron a una cruz vil, donde solamente eran puestas la gente maldita, la gente criminal, la peor, para burla y escarnio de todas las gentes, y fueran subyugadas al poderío de esa época. Cuando el Señor Jesús está orando y diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen, está orando también por nosotros. Amén. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros, aún siendo cristianos, hemos menospreciado la invitación del Señor Jesucristo? Hemos menospreciado el amor del Padre, que se vacía todo en relación a la entrega de su único Hijo, para que todo aquel que, ¿qué cosa?, en Él crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. Esa oración alcanza a aquellos que, aún siendo cristianos, todavía se olvidan de que hay un Salvador. Porque el mundo cristiano vive un mundo de fantasía. El mundo cristiano, no estoy hablando del mundo pagano, el mundo cristiano está viviendo un mundo de fantasía, encantado, y la sierva del Señor dice claramente eso. Muchos cristianos viven una vida dormida, fría, indiferente, lejos de lo que realmente es el ideal del cielo en el cristianismo. Y el Señor Jesús ve los corazones, no solamente de los sacerdotes, de los soldados, del criminal, de aquellos que se están burlando, sino aún del pasado, desde el pecado cuando entró hasta el futuro y se cierre la gracia. Hoy la oración de Cristo está viva todavía. Amén. Todavía está viva la oración del Señor Jesucristo. Pero ¿cuántas almas se quedarán del otro lado, en el lado contrario? ¿Cuántos el Señor Jesús vio en el momento de oración? Porque si un sacerdote en ese momento del Sanedrín se hubiese arrepentido, tendría salvación. La tendría. La hubiese tenido. Judas se hubiese salvado. Y tantos otros personajes, Pilatos se hubiese librado. La oración del Señor Jesús fue el último suspiro de invitación a aquellos que todavía tenían que entrar al reino de los cielos. Hermanos, hoy, si el Señor oró por ti y por mí, no cerremos nuestro corazón. No cerremos nuestro corazón a la oportunidad de la gracia salvadora y el amor de un Dios tan infinito y poderoso, y a pesar de que estemos condenados, hoy en Cristo Jesús somos salvos. Ese ladrón llegó reconociendo su condenación. Estamos en la misma condenación. Imagínense ustedes, qué triste es aquel que no reconoce que está en condenación. Hermanos, el nacer en este planeta automáticamente nos hace condenar. Porque en Adán todos mueren, dice la palabra del Señor en Romanos. Pero en Cristo Jesús todos serán vivificados. El segundo Adán, el Señor lo envía para recuperar lo que se había perdido, para poder restablecer el puente que une el cielo con la tierra, y este es Cristo Jesús. Hermanos, estamos viviendo los últimos días y estamos por entrar, estamos en el pequeño tiempo de angustia. Estamos ya entrando al pequeño tiempo de angustia. Hay dos tiempos de angustia, creo que ustedes lo saben muy bien. Hay dos tiempos de angustia, el pequeño tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia. Cristo entró a su gran tiempo de angustia. Momentos tan difíciles que ni siquiera hemos llegado a comprenderlos. Su propia respiración lo mataba por la forma de estar en la forma de la crucifixión.
Su propia posición lo aniquilaba. El deseo era de vivir o morir, pero no caer ante el pecado. Las tinieblas cubrían la cruz. Las tentaciones rodeaban el alma de Jesús. Pero en medio de todo eso, Él no falló a su misión. Amén. Todavía un alma más de aquellas condenadas la rescató. Amén. Ese ladrón, cuya vida fue totalmente desfigurada por las consecuencias del error. La sierva del Señor dice algo fuerte que parece que no es parte de esto, pero es interesante. Aún los dirigentes del Sanedrín, sacerdotes, fueron responsables de que este hombre se desviara de su camino. No sé si han leído esa parte. Que se desviara de ese camino. El mal testimonio, el mal ejemplo, las malas decisiones, el cristianismo nominal, diríamos, el fariseísmo, que encontramos que es una línea espantosamente representativa, pero totalmente condenativa. El Señor Jesús condena a los fariseos y menciona los 9 ayes en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Y el Señor gradualmente le fue diciendo a la gente, primero le decía, pues sí, hagan lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos vivan. Y fue gradual, hasta que al final el Señor, el mal, llegó a su clímax y afloró el mal, donde el Señor dijo, el mismo Señor Jesucristo dijo, los ayes de los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. La vida nominal y la vida que realmente no es real será desechada en cualquier momento. Pero llegó un condenado hasta la cruz, cuya vida había sido totalmente desfigurada, había sido desquiciada, había hecho cosas malas de la cual merecía la cruz. Sí la merecía. Y él lo reconocía. Pero estando en el momento más oscuro de su vida, entrando al periodo máximo de angustia de Cristo, todavía encontró salvación. Amén. Yo no sé cuántos como ese ladrón de la cruz estemos aquí. ¿Cuántos estemos a ese nivel? Ninguno. Pero todos somos condenados por causa del pecado. Y ese personaje, ese hombre, después de lidiar con el mal, estando en plenos sufrimientos, saca de lo más profundo de su corazón la voz del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate de mí cuando vengas. Amén. Hermanos, qué maravilloso momento. El Señor Jesús, aún en su muerte, aún en su agonía, no pensaba en Él, sino pensaba en los demás. Amén. La entrega y la misión del Señor Jesucristo no tiene igual. Por eso la vida de Cristo, hermanos, es tan especial que no podemos nosotros menospreciarla ni siquiera con el pensamiento. Nunca denigremos, ni menospreciemos, ni seamos indiferentes al gran amor de Dios que se vacía en el plan de salvación. Amén. La muerte del Señor Jesucristo. Ese hombre merecía todo lo malo y recibió todo lo bueno en un momento. Ustedes han oído hablar de la justificación por la fe. Yo les pregunto, ¿qué tuvo que hacer ese hombre para salvarse? Si no se vieron sus frutos, si no tuvo obras, si no se vio que cambió, si no se vio nada, solamente se vio y se supo que aceptó a Cristo como su Salvador personal. Amén. Acuérdate de mí cuando vengas. ¿Cuántas cosas, cuánto tiempo necesitamos vivir para demostrar que somos de Cristo? ¿Cuánto tiempo vivió el ladrón de la cruz? ¿Cuántas veces debemos escuchar lo que tenemos que hacer? Y este hombre solamente escuchó una. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. ¿Qué momento usted recuerda en la vida del Señor Jesús
que él es muy interesante en relación a la salvación. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro que se estaba ahogando? ¿Se acuerdan ustedes de la samaritana que estaba confundida? ¿Se acuerdan de ustedes de la mujer sirofenicia, de la mujer cananea, del que había perdido a su siervo, del que había perdido a su hijo, a su hija, de aquellos que estaban en diversas dificultades, ciegos, sordos, leprosos, y cuando llegó el momento especial del encuentro con Cristo Jesús, se hizo la transformación y el milagro? ¿Qué momento nos gusta? Si no fuéramos el ladrón de la cruz, ¿cuánto tiempo esperamos para poder llegar a Cristo? ¿Qué momento esperamos en nuestra vida para resolverlo y para poder decir, ahora sí ya puedo estar directamente con Cristo porque ya dejé esto, dejé aquello, ya superé esto, ya mejoré aquello, ya me cambié de trabajo, ya no hago esto, ya no hago lo otro? ¿Qué momento nosotros esperamos para poder arreglar nuestra vida con Cristo Jesús? ¿Saben una cosa? No hay tiempo. No hay momento, pero tampoco hay coincidencias. El ladrón llegó en el momento que el Señor lo estaba esperando. No llegó antes, no llegó después, llegó en el momento de la salvación de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana, hermanos, el Señor nos llama nuevamente. El Señor nos invita. Este es nuestro momento. Amén. Este es tu momento. Yo no sé si hay después. No sé qué sucedió en el pasado. Lo que yo sí sé es que si hoy abrimos el corazón a Cristo Jesús, este es nuestro momento para salvación. Este es nuestro momento para reconciliación. Este es el momento para reavivamiento y reforma. Este es el momento para que el nombre de Cristo Jesús sea glorificado en nuestra vida y en nuestro cambio. Amén. ¿Cuántos deseamos aprovechar este momento? Amén. ¿Cuántos deseamos? ¿Quieren colocarse de pie? No sé cómo digan acá en Panamá, pero en México se dice las oportunidades que aprovechan. Especialmente se menciona eso cuando hay ofertas. Ustedes saben eso, ¿verdad? Si no lo compras en su momento, después lo compras muy caro o no hay. ¿No es así? Hermanos, este es un momento especial. Lo que hemos de participar, lo que hemos de hacer, tiene que marcarnos para la eternidad. Amén. Y alguien podría decir, pero yo no vine por eso. Yo no vine más a escuchar que están diciendo ahí, porque hay mucha gente. No importa que no sepamos por qué venimos, Dios sí sabe por qué estamos aquí. Amén. Y eso es lo más importante. No importa que no sepas hacia dónde vas, Dios sí sabe a dónde sí quiere que vayas. Amén. No importa que en la condenación tengas una lista de cosas pendientes. No importa eso. Al Señor Jesucristo lo que más le interesa es de que abras tu corazón y Él haga el cambio total en tu vida y en la mía. Amén. Hermanos, que el Señor nos ayude. Al participar y tener esta experiencia del rito de unidad y cena del Señor, nos gocemos en la presencia del Señor, de tal manera que escuchemos su voz y que nos diga, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y que entonces nuestra vida condenada hoy sea limpiada por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Antes de orar, vamos a cantar el himno. Vamos a cantar el himno. Comprados por sangre con Cristo. Así que no sé qué número lo tenía ahí alguien. 294. Si nos ayuda alguien a dirigir el himno, por favor. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo ya voy, librado por
alma, con Él es tan dulce vivir. Con Él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito en todo momento y lugar. Por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Él, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Amén. Señor, hoy obrará milagros en nuestros corazones. Amén. Reconciliémonos hoy con Él y seamos felices con Él por toda la eternidad. Amén. Y al participar de los emblemas sagrados del rito de humildad, que en nuestro corazón esté las palabras del Señor Jesucristo. Hoy estarás conmigo en el Padre. Amén. El Señor nos ayude a todos y nos bendiga. Quiero pedirle al pastor, ahora la última, ¿no sé? Amados hermanos, antes de orar, quisiera llamar la atención de vosotros, muy especialmente a algo. El rito de humildad y la Santa Cena es algo extremadamente sublime, muy santo, muy serio. Y es un buen momento previo a ello para que si hay alguien, hermanos queridos, hay un testimonio muy importante en el tomo 8, 9 de Testimonio para la Iglesia que se llama Lo que pudo haber sido. Yo no sé si ustedes alguna vez lo han leído, ¿sí? Pero la mensajera del Señor cuenta ahí que en las secciones que ellos tenían, en un sueño que ella tuvo, vio que se posesionó de la iglesia un espíritu de humildad, de mansedumbre. ¿Sí? Y cada uno comenzaban a ponerse de pie y a pedirse perdón. Si alguno había fallado, faltado a su hermano, y comenzaron a pedirse perdón los unos a los otros. Y dice ella que en esa visión vio cómo el Espíritu Santo era derramado sobre su iglesia. Amén. Pero lo triste fue que cuando despertó del sueño, escribió ella, esto es lo que pudo haber sido. Desde esa ocasión, hermanos, hemos tenido por costumbre hacer un llamado a la congregación previo a los emblemas de humildad y practicar algo que se ha olvidado hoy y que es muy importante. Hay alguien aquí que quisiera pedir perdón a su hermano públicamente antes de ir al rito de humildad. ¿Hay alguien? Yo por lo menos, hermanos queridos, y aprovecho siempre la ocasión para hacer el primero, pido perdón a mi hermano Rubén y a todos los dirigentes de esta iglesia si en algún momento por aquellos malentendidos que en la vida se dan, pues hubo diferencias. ¿Ok? Amén. Públicamente Amén. ofrezco una disculpa y pido perdón a la iglesia. Amén. ¿Ok? Y no sé si hay alguien más. Recuerden ustedes, hermanos. Amén. Gloria al Señor, hermano. ¿Quiere micrófono? ¿Quiere pasar adelante, por favor? Sería muy significativo.
Hermanos, es un momento muy importante, un momento muy solemne, es un rito muy solemne, ¿sí? Y es muy importante. Muchas gracias por la oportunidad que se me da. Estoy muy feliz, muy contento de estar aquí con mis hermanos queridos, familia de sangre y familia en Cristo. En este momento me dirijo a una persona, por la cual siempre he orado y gracias a Dios porque la ha traído a sus pies. Mi hermana Urania. ¿Dónde está la hermana Urania? ¿Dónde está? No la veo. Está por allá atrás. Es mi hermana más pequeña, pero fue la última en conocer el mensaje, aunque la semilla fue sembrada desde temprano. Dios tiene misericordia, como dijo usted. Verdaderamente dice, hoy entramos con Cristo Jesús. Y yo quiero ser una de esas con todos ustedes. Muchas gracias. Amén. Un abrazo ahí con la hermana, por favor. Gloria a Dios. La obra de Elías, dice la palabra de Dios, es volver el corazón de los padres a los hijos a sus padres, de los hermanos, ¿verdad? Aún de los hermanos de iglesia, hermanos. Y cada uno debemos de tener esa humildad para pedir perdón si en algún momento hemos cometido una falta. Venga, mi amado, venga. No se me quede allá atrás, que yo oro por usted cada instante y cada vez que lo veo aquí me alegro. Gracias. Véngase, por favor. Bueno, lo que quisiera es realmente pedirle un perdón general a los miembros de la iglesia, ya que si después de mi bautismo, que cuando fue la última vez que no he sido un buen testimonio, tal vez han dado en cosas o alguien ha visto que no he hecho lo correcto, no quiero que eso sea una piedra de tropiezo para el avance de cada uno de todos ustedes, sino que no me miren a mí, sino que miren a Cristo. Amén. También a mi hermano Prudencio, si en algún momento se sintió ofendido por mis actitudes o algo que no le gustó, le pido que me disculpen. No es mi intención ofender a nadie, a Ana también. Pedirle perdón por ¿Dónde está hermana Ana? Venga acá, hermana Ana, por favor. ella es mi esposa. Venga, amén, gloria a Dios. Amén. Dice la mensajera del Señor que de la iglesia se posesionó un espíritu de confesión los unos a los otros. Qué importante es esto. Amén, gloria a Dios. Quería eso, simplemente sentirme tranquilo porque yo mismo soy consciente que tal vez no he sido el mejor testimonio para ustedes. No es mi intención estar aquí para, como le dije, ser piedra de tropiezo de nadie, ni ofender a nadie ni nada. A veces preparo algunas cápsulas de salud con el fin de que se las metan en la cabeza, porque yo sé que son para el bien de cada uno de nosotros. Y a veces digo, bueno, yo hago la cápsula de salud y a veces yo mismo así. Y bueno, ese es lo que quiero decirle a la iglesia. Amén. Muchas gracias. Gracias a Dios. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios, hermanos. Qué hermoso. Miren cómo se reconcilian las parejas, ¿verdad? Y nos pedimos perdón. ¿Hay alguien más? El tiempo no es, hermana. Bienvenida, por favor. Gloria a Dios. Aquí está el micrófono. Buenos días, estimados hermanos. Amén. Para mí es un privilegio estar aquí esta mañana. Estoy aquí porque estoy trabajando en Bugaba, en un grupo de sostén propio, y pues a veces se dan circunstancias en que uno quisiera quedar bien con todos, pero a veces no se puede, es bastante difícil. Y quiero en este momento pedirle públicamente disculpas al hermano Pedrito, Amén. que está por allí, los delante, el hermano David, la hermana Dalis, allá atrás, la hermana Dalis. Quiero decirle a todos mis hermanos que a pesar de las situaciones que se dieron, no siento nada contra ustedes. Sí sufrí mucho en el momento que decidieron separarse, porque mi amor es profundo
por cada uno de ustedes. Y verdaderamente sufrí mucho la ausencia de ustedes. Pero quiero darle gracias a Dios hoy aquí públicamente, porque el Señor me ha llamado para trabajar. Y lo hago con mucho amor. Y quiero decirle a los hermanos que las puertas de mi hogar están siempre abiertas para todos. Todo el que quiera ir allí es muy bienvenido. Y mi anhelo es que estemos juntos en el cielo por toda la eternidad. Que todas las diferencias, todo quede atrás. Y que iniciemos hoy una nueva relación con nuestro Dios y con nuestros hermanos los unos a los otros. Y que miremos solamente a Jesús, el único ejemplo perfecto, digno de imitar. Lindo, hermano, esto es necesario hacer. Necesario antes de ir al rito de humildad, si hay algo en nuestros corazones, pedir perdón. En eso se distingue el mensaje del Señor Jesucristo. Hermano, Adelante, mi hermano. también antes de pedir perdón por las acciones que nosotros a diario cometemos, porque todos tenemos fallas, sobre todo en el círculo más íntimo, porque dice que si no proveemos para los que viven con nosotros, ¿cómo vamos a amar al que no está bajo nuestro techo? Y yo más que pedir también perdón por mis acciones, estoy agradecida, porque, hermano, el Señor hace cambios y no hay que esperar como decir cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, porque yo lo estoy viviendo ya aquí. El Señor ha hecho cambios en mi vida y en mi hogar, y sobre todo en mi esposo. Ha hecho cosas que yo misma, como cristiana, fallé porque yo pensé que no se iban a dar, y el Señor las hizo de una forma que en su momento, como usted dice, hermano, el Señor sabe cuándo nosotros llegamos y en su tiempo. Ahora que nos toca a nosotros correr la carrera, sin importar qué, porque tenemos que seguir con una meta de prepararnos para ese gran momento. Y si empezamos en nuestro círculo más básico, que es con nuestra propia familia, nuestro esposo, nuestro hijo, siendo un testimonio vivo de lo que predicamos, entonces los frutos se van a dar. Y debemos de continuar en esta lucha, porque así nos animamos unos con otros. Y si caímos, hermano, usted no tiene que sentirse avergonzado. Yo cuántas veces me he caído, pero ¿sabe qué? Si yo me caí lo más bajo, yo siempre se lo digo a ciertos hermanos, entonces levántese, y con toda razón le dice a los demás, yo me caí, pero por la gracia de Dios me levanté, y aquí estoy luchando por salir adelante, y que esa caída sea más bien para glorificar el nombre de Dios, decir, yo me caí, pero Él me rescató de lo más profundo, y aquí estoy sirviéndole. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el esposo? Un abrazo con el esposo de reconciliación. ¿Ves? El Señor me lo dirija, me lo acompañe. Mi hermano Bolívar, por favor. Muchas gracias. El Señor te bendiga. Bueno, hermanos, disculpen la disculpa nuevamente para preguntar. En nombre de la Iglesia Rosa Salón, yo también quiero pedir perdón. Amén. Quiero manifestar que el interés primario de estar aquí con ustedes, hermanos, es ser un representante de la reconciliación. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Algo que se viene trabajando ya de un tiempo atrás, que se viene hablando sobre eso. El hermano William ha sido trabajando para que no la redundancia. El hermano William, Dios lo ha usado grandemente como instrumento para la reconciliación entre ese primer movimiento que hubo hace ya, ¿verdad?, tantos años atrás, donde fuimos echados de la congregación, ¿verdad? Luego vinieron algunas discrepancias, condiciones y demás, pero yo siempre he confiado en la palabra profética. La sierva de Dios dice que al final todos nos vamos a unir. Y yo creo que esto es el principio. Entonces, como anciano de la iglesia Rosa Salón, ya mandamos formalmente una nota, pero como anciano de iglesia, hermano, en el nombre de Jesús,
yo quiero manifestar aquí públicamente perdón y reconciliación. Amén. Gloria a Dios. Individualmente, bueno, dice que la salvación es individual, hermano, pero ya les digo, como representante, como anciano de esa iglesia, con autoridad que me metido por la iglesia de Cristo, en la iglesia de Salón, estoy como representante aquí de esa obra. Así que alabados al Señor y doy gracias a Dios. Amén. Amén. Y también personalmente quiero pedir perdón en algo que digo. Amén. La más urgente necesidad de la iglesia, hermanos queridos, es la unidad. El ángel dice: unidos, unidos, unidos. Y mientras la bestia y todos los poderes de las tinieblas se unen, el pueblo de Dios debe también estrechar la fuerza para presentar al enemigo un frente unido. Amén. Así que aleluya, gloria a Dios. Hermano, pase el por favor. Venga. Y yo quería felicitar de veras a los hermanos que han tenido ese gesto de humildad y acercarse y pedirle perdón a su otro hermano. Hay algo más maravilloso que eso. Ese gesto, créanme que a partir de este momento usted va a gozar de esa paz que Cristo da. También quiero felicitar al pastor Nelson Villarreal y al pastor Johan, que ha servido de enlace de puente. Dios nos ha traído aquí para unir los tres grupos, el de la hermana Guita, el de San Carlos y acá el que conforma el hermano el Bolívar. Y es maravilloso en estos últimos tiempos que estamos viviendo, donde debemos hacerle un frente fuerte. Así que, hermano, no hay nada más hermoso, no hay nada más bonito que llegar a los pies de Cristo con ese gesto de humildad, no reflejar siempre para todos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí había otra manita levantada, hermano, por favor, adelante. Mi hermano, quiero pedir perdón, o sea, dos perdones, puedo hacerlo en general y confesárselo a Dios principalmente. Quizá al público presente. Quiero pedir perdón especialmente también por mujeres y hombres que he ofendido en mi vida hasta el día de hoy. Lo pido a Dios encarecidamente. Y un perdón también a Jesucristo por haberlo conocido tan tarde. Le digo a Dios que mi corazón lo tengo disponible para Él. Y también le digo a la hermana Rita que yo te está por aquí. Así, hermano. No se preocupe que pronto le va a llegar una bendición a su casa o a su iglesia. Dios la bendiga. Esta es mi palabra. Para aquí. Gracias. Amén. Amados hermanos, pues no quisiéramos tenerlos parados tanto tiempo, pero creo que eso es lo de menos. Ahora, si usted siente la necesidad de sentarse, pues por favor siéntase. Pero es un momento muy, muy solemne, muy especial, ¿ok? Sé que levantaste la mano, hija, enseguida. Sí, solo quiero, sin antes se me pasó por alto, quiero decirle a los hermanos que allá en el grupo de Ugaba trabajábamos